Muy buenas noches, estimados diplomantes. Un gusto estar con ustedes en la que es nuestra penúltima reunión de la penúltima de nuestras clases online. Espero en esta ocasión no tener novedades y, por el contrario, tal como lo ha anunciado nuestra coordinadora, la licenciada Karen Gutiérrez, tendremos unos minutos adicionales hoy y el viernes para terminar de compensar lo que eventualmente ha supuesto 15 minutos el lunes y algún otro tiempo similar o un poco mayor la semana pasada. Muchas gracias nuevamente por su presencia y nuestra unidad de apoyo, el ingeniero Héctor Suárez, los temas en los que esta noche vamos a trabajar. Pero con carácter previo me gustaría saber si revisaron ese video que fue entregado, que fue suministrado, en el que hay las consideraciones sobre lo que es la vía impugnativa. Efectivamente tiene un contenido jurídico que es la nota distintiva, pero es insoslayable porque a la hora de entender cómo opera las consideraciones de carácter jurídico, he eliminado inclusive toda posible o eventual referencia a cuestiones más bien procesales que si bien puedan tener alguna trascendencia, no son absolutamente imprescindibles para poder comprender el instituto o el concepto o los conceptos, la plataforma conceptual que subyace a las vías recursivas. ¿Han revisado ese video, estimados diplomantes? La palabra, doctor, buenas noches, Remberto López le habla. ¿Cómo está, Remberto? Le escucho. Sí, yo he revisado hasta la mitad, nomás no he tenido tiempito y tenía dos dudas, no sé si me las podría absolver. Sí, claro, cómo no, adelante. Ya él dice que solamente son impugnables 3 resoluciones, ¿no es cierto? Que deberían ser resueltas por el superior, digamos, y que ahí quedaría la vía administrativa y que Sí. ello, digamos, activaría la vía contenciosa administrativa. No sé si estoy equivocado. También podría existir la posibilidad de que también se pueda aperturar el amparo constitucional Así es. o previamente tengo que agotar el contencioso administrativo. Ya. El amparo constitucional, ¿usted qué profesión tiene, Remberto? Usted no es abogado, ¿no es cierto? Soy abogado, por eso lo estoy Ya. preguntando. Bueno, está bien, está bien. No era para poner en contexto. Lo que dice nuestro compañero, esa es una pregunta frecuente. Las vías que ocurren no puede ser como si fuera una vía alternativa o un suslán a las vías ordinarias, a las vías comunes, a las vías y de hecho, esa es una promesa, pero es que opera subsidiariamente, solo si no hay la posibilidad de acudir a la consumación del mercado
acá, imposible derecho podríamos digamos que constitucional. En general, para la segunda, ¿no? Nuestro Tribunal Constitucional y hemos estado con todos aquellos países que seguimos más o menos la orientación, la misma estructura de recursos y similares. Nosotros tenemos de defensa constitucional subsidiario significa haber interpuesto el último de los recursos en sede administrativa. Entonces, ¿cuál es ese recurso? Este recurso del que estamos hablando nosotros, el recurso administrativo. Entonces, no es necesario... No se escucha bien. Mira, no hay... Doctor, no escucho nada, todo entrecortado. Entrecortado. Tienen que decirme al primer momento en que eso se presente. Voy a cortar alguna otra aplicación. Sí. ¿Ahora está mejor? ¿Está mejor? Sí, ahora se escucha. Esperemos que no se entrecorte, doctor. Sí, andamos con la señal débil. He cortado toda otra posible aplicación de tal suerte que pueda yo tener... ¿Está bien así? Ahora sí ha retornado la señal. Sí, se está escuchando. Lo que estoy hablando, ahora ya. Ya. Entonces, lo que les quería decir es que el amparo es siempre excepcional. Por eso se ha calificado, el mismo Tribunal Constitucional ha dicho, opera subsidiariamente, a falta de. En este caso no es esa la situación, porque tendríamos que agotar antes sede administrativa. Entonces, solo si ya ha operado un pronunciamiento en lo que toca a la deducción de ese recurso, podría autorizarse el amparo. Pero el tema no es ese con respecto al amparo, el tema está en que el amparo debiera ser siempre y de todas maneras excepcional. Miren, ¿cómo será el despropósito? Simplemente como comentario, ¿no? En el Perú tenían unos 7 años atrás, incluso crearon salas constitucionales para resolver en cada distrito judicial allá en el Perú, ¿no?, temas de amparo, porque era muy frecuente algún proceso, el que fuese a algún punto y se decía, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O seguimos la vía regular o presentamos un amparo. Y para resolver ese número excesivo de amparos se habilitaron estas salas, se crearon salas como hoy las hemos creado nosotros. Pero bastó con que en el Perú se hubiese establecido el circuito jurisdiccional especializado de la vía contencioso-administrativa, con juzgados, no solamente ante salas o tribunales, de fácil acceso, para que como ¿no?, los recursos de amparo hubiesen casi de hoy en día, esos tribunales están mirando las caras porque ha comenzado a funcionar lo que siempre debería ser una constante, ¿no?, la resolución de estos conflictos a través de los medios ordinarios y comunes. Entonces, ya terminando de responder, ¿me están escuchando? Porque cada rato me sale la señal de estar con Se problemas. corta ratos, doctor.
Ya, Sí, doctor, se escucha entrecortado y lastimosamente, por ejemplo, la respuesta no, en su totalidad, no la hemos escuchado, ¿no? Sí, comparte con el compañero Doc, no se lo ha escuchado la respuesta. ya. A ver ahora. Apenas comience eso para que yo pare y vuelva otra vez la señal. A ver si hay alguien que está con imagen entre nosotros. No hay. Entrecortado. Bien, A sí, ver, está entrecortado. voy a pedir en mi casa que inclusive dejen de emplear internet. Espérenme, por favor, un segundo. Ya. Ahora sí, les ruego además que corten sus micrófonos. Cualquier sobrecarga, yo no sé qué pasa con nuestras señales de internet, son cada vez más débiles o qué es lo que ocurre. Desde hoy al mediodía apenas he podido bajar o subir algunos documentos. Parece que el corte de luz que hubo hacia el mediodía ha tenido efectos catastróficos. Trataré de hablar más lentamente. Lo que quería decirles, estimados diplomantes, es que, y respondiéndole la pregunta a quien hizo la consulta, pues, a ver, cortaré mi imagen para ver si puedo. No, no me acepta. Entrecortado, doctor. Espérenme 2 minutos, iré a ver desde una otra laptop que tengo preparada y si puedo ingresar, les ruego me disculpe 2 minutos. Esa creo que tiene una, un sistema mucho más fiable para este manejo. Espérenme, por favor, un par de minutos. Está bien, doctor. Voy a hacer uso de ese otro recurso. Voy a desde otra computadora. Unos
A ver cómo me escuchan ahora desde estoy en otro equipo, estoy en el escritorio de... ¿Está mejor? Perfecto, doctor. Está mejor, Sí, está mejor. doctor, está muy bien, doctor, muy bien. Sí, se escucha mucho, se escucha mejor, Doc. ¿Me veo mejor incluso? Ya, Claro que sí, doctor, claro que sí. ya. Buena biblioteca, doctor. No, es la de mi esposa, la mía es 3 veces más, pero es desorganizada. Yo está catalogada como una de las 10 bibliotecas jurídicas más grandes del país. O sea, sí. Bien. Para la última clase, doctor, a ver si nos puede mostrar. Ya, gracias. Les prometo, voy a cortar inclusive la señal en WhatsApp para tener el máximo de posibilidades en nuestra señal. Bueno, lo que les quería decir, ahora sí, ya por cuarta o quinta vez que lo voy a reiterar, es el amparo constitucional siempre es excepcional y es subsidiario, y no solamente aquí, sino en cualquier parte de los países que están dentro de nuestra misma línea. Entonces, no se podría interponer un amparo constitucional si antes no se ha agotado la sede administrativa, si antes no se ha tramitado el recurso administrativo de impugnación. Ahora, no es una regla absoluta, pero el Tribunal Constitucional es sumamente exigente. Tendrían que concurrir circunstancias sumamente excepcionales para que pueda ser procedente la vía del amparo constitucional. Entonces, si esto es así, está pues muy claro que no ha de ser procedente esa vía hasta tanto nosotros no hayamos sido notificados con la resolución del recurso administrativo de impugnación. Muy bien. A ver, quiero ver. Otra consulta, doctor. No sé si me Sí, sí, permite. sí. Adelante. Del mismo video he podido también verificar respecto a las impugnaciones que son improcedentes en relación a las boletas o a las garantías. Las mismas serían inconstitucionales. No he podido entender, o sea, significa que no se puede recurrir sobre alguna determinación respecto de la garantía o de alguna boleta o algo por ahí, doctor. No, lo que no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la exigencia. Enseguida vamos a ver en las normas básicas que dice que para impugnar hay que presentar una boleta de garantía. Es decir, hay que asegurar un cierto monto. La idea cuando, no es una novedad, porque desde siempre, cuando inclusive las normas básicas se emitían a través de simples resoluciones supremas, entre comillas simples, ya había la exigencia de acompañar una boleta de garantía, como si la impugnación tuviera que ser seria porque viene acompañada de esa boleta. Entonces, el que no tiene dinero para poder cubrir una garantía no puede impugnar, y eso no puede ser. En el ámbito tributario, porque primero fue en el ámbito laboral, en el Código Procesal del Trabajo estaba establecido que antes de poder presentar apelación contra la sentencia e irnos al tribunal de alzada, antes de presentar, el recurso de nulidad o casación en materia procesal laboral, si se tenía un auto de vista que era desfavorable, había que, decía así el Código Procesal del Trabajo, había que obrar el monto que la sentencia de primera instancia y el auto de vista habían establecido, si se quería ocurrir ante lo que entonces era la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el Tribunal Constitucional, no el plurinacional, el Tribunal Constitucional, les estoy hablando del año 98, 99, ya estableció la inconstitucionalidad de esa exigencia. Y de igual manera se ha pronunciado en la sentencia constitucional que les he hecho conocer en ese video que ustedes han revisado,
que en materia tributaria no es constitucional el que se exijan garantías, boletas de garantía para poder presentar los recursos de impugnación. Ahora, la figura está en que actualmente no tenemos una sentencia que se haya pronunciado sobre estos puntos en materia administrativa y estamos a la espera que alguien invoque la inconstitucionalidad justamente sustentando dicha inconstitucionalidad en que ya hay pronunciamientos en materia tributaria y no tendría por qué ser diferente el criterio que se siga en materia meramente administrativa. Entonces, estamos en ese trance. Es muy posible que finalmente se establezca no solamente en materia tributaria, materia administrativa, como ya lo fue en materia laboral, sino que a la larga no se exijan otros requisitos que no sean simplemente aquellos de forma y no requisitos, en este caso, del orden patrimonial para poder interponer alguno de los recursos. No sé si ello responde a su pregunta. Muchas gracias, perfecto. Doctor. Sí. Hola. Doctor, ¿cómo está? Sí, a Johnny sus lo habla. órdenes. Johnny, Doctor, ¿cómo pero está? mientras... Caramba, ¿Cómo está, Doc? Sí, Buenas noches. Doc, mientras tanto, pero ese artículo 6 sigue vigente, ¿no? Porque la ley del Tribunal claro, Constitucional creo que dice que se presume la legalidad y constitucionalidad mientras así no se es, por resuelva eso. o declare la inconstitucionalidad del decreto o la ley, ¿no es verdad? Muy bien, así es. Esa es la figura, ese es el trance en el que nos encontramos justamente. Entonces, usted, Johnny, si tiene algún cliente que le dice, ¿y ahora qué debemos hacer? Tendrá que decirle, hay que presentar la correspondiente boleta, salvo que usted sea el primero en que invoque la inconstitucionalidad, ¿no? Su cliente ese rato le va a decir como a cualquiera de nosotros abogados nos dice, ¿y por qué yo tengo que ser el pagano? ¿No? Eso tramite por otro lado, salvo que esté realmente desesperado de obtener un pronunciamiento en el recurso. Bien, entonces, esa es la... ¿Alguna otra cuestión que quisieran revisar sobre este particular? No hay nada. Quisiera ir a la norma directamente. Lo que pasa es que como no estoy en mi computadora, entonces no estoy con las normas básicas a la mano. Entonces les voy a tener que pedir, me esperen unos instantes, mientras bajo de... Ay, qué suerte, creo que aquí está. A ver, decreto supremo. No, no está. Qué pena, esto es otro tema. A ver. Ya, ni modo. Lo encuentro en este otro flash, entonces voy a tener que bajarme de internet. Y tal como están las cosas, yo tengo miedo que la señal no sea lo suficientemente clara. ¿No han tenido, por lo demás, otras dificultades con ese video, por favor?
Ya, he encontrado en otro lado mis normas básicas. Y lo que quiero es las normas básicas, la versión en azul, la versión del ministerio. Uy, qué bien. Está aquí. Entonces, iré rápidamente a... Bien, ya estoy con 145, pondré 200. Ahora sí, ya puedo compartir mi pantalla. Tengo aquí las normas básicas. Entonces, ayer hemos visto, y eso supongo que ya no, o anteayer, antenoche, que es limitado el régimen recursivo a ciertas emisiones. Las normas básicas solo permiten el recurso administrativo de impugnación, que es como se llama en las normas básicas, contra las que están aquí listadas en el artículo 90, parágrafo 1, inciso A y B. Entonces, estas son las únicas disposiciones. De otro lado, yo les he pedido que revisen este artículo 92. ¿Quién es el que va a resolver los recursos administrativos de impugnación? Dice, fíjense ustedes, el parágrafo primero, porque esto no ha sido modificado en su redacción original por el Decreto Supremo 843. No es la ley 843, es un decreto de hace ya algún tiempo atrás, y que dice que la autoridad competente será la máxima autoridad ejecutiva de la entidad convocante. Ordinariamente eso ocurre, porque por lo general, ¿no?, la MAE ha delegado sus atribuciones en materia de contratación al RPC, al RP ante. Entonces, el responsable del proceso de contratación o de los procesos de apoyo a la empresa, apoyo nacional, perdón, ellos son los que dictan o emiten algunas de esas resoluciones que hemos visto ayer, y luego, presentado el recurso administrativo de impugnación, no ha de resolver ese RP ante, sino la máxima autoridad ejecutiva. Así es en la mayoría de los casos. Aquí lo que nosotros tenemos es una figura diferente. Dice, cuando por la estructura de la entidad la MAE asuma las funciones de RPC o RPA, RPA antes, ¿no? Es decir, cuando la MAE no haya delegado, aquí la redacción no es buena, dice, asuma las funciones. ¿Cómo va a asumir las funciones? O sea, no, esas funciones
las de responsable del proceso de contratación, las de responsable del proceso de apoyo, RPA, ante, ¿no? Son el resultado de una delegación, que eso es lo que lo que hemos visto en un módulo anterior. Entonces, la relación no es buena. Lo que nos está queriendo decir, más bien, las normas básicas, es que si la misma MAE ha sido la que ha emitido, no ha sido el RPC ni el RPA, entonces los recursos administrativos serán resueltos, dice, por la MAE de la entidad que ejerce tuición sobre esta. Ejemplo, supongamos que estamos en el INE. El INE es una entidad descentralizada y ejerce tuición sobre el INE el Ministerio de Economía. Ahora, supongamos que el director ejecutivo del INE, Instituto Nacional de Estadísticas, es una entidad descentralizada, él no ha delegado. Y entonces él ha emitido una resolución de adjudicación. Ya en la materia que ustedes vean dentro de las previsiones que tenemos en un artículo arriba. Presentado el recurso administrativo de impugnación, no lo ha de resolver él, sino lo ha de resolver, ¿no?, la MAE de la entidad que ejerce tuición. Como el INE está bajo tuición, está con tuición del Ministerio de Economía, entonces será, ¿quién es la MAE del Ministerio de Economía? El ministro. Entonces será el ministro el que resuelva ese recurso administrativo de impugnación. ¿Se fijan? Miren, y esto interesa especialmente a los abogados, porque para quienes no tienen formación jurídica, el tema no reviste mayor novedad. Ah, bueno, si esto es así, que sea el que ejerce tuición en estos casos, y vamos a ver cómo se complica un poco más en lo que toca a los gobiernos departamentales y municipales. Entonces, no les parece algo novedoso ni les llama la atención, pero para un abogado debiera esto llamarnos la atención. ¿Por qué? Porque resulta que la regla general, eso está en la ley del procedimiento administrativo, es que el que resuelve es la misma autoridad, en el de revocatoria, es la misma autoridad que dictó la decisión que está siendo discutida. Si nosotros no tuviéramos este régimen recursivo, los que no son abogados, tápense sus orejitas si ustedes quieren, ¿ya? Y aprovechen de poner un like en su Facebook. Si no hubiera esta disposición y tuviéramos que aplicar las disposiciones que tenemos en la ley del procedimiento administrativo, entonces el recurso administrativo de impugnación tendría que resolverlo o el RPC o el RPA, y si no hubo una delegación, entonces la MAE de la misma entidad, que es la que ha dictado esa resolución de adjudicación en el ejemplo que hemos puesto, porque esa es la idea de un recurso administrativo la primera vez que se la plantea. Pero aquí fíjense que la figura es diferente. No ha de resolver la misma autoridad que ha dictado, sino una otra autoridad, alguien que ha de actuar como superior. No es su superior, sino que ha de actuar como superior. Por ello, ahora ya pueden escucharme todos. Cuando aquí dice que serán resueltos por la MAE, si es que la máxima autoridad ejecutiva de la entidad que ha adjudicado, no ha delegado la contratación al RPC o al RPA, y entonces si se presenta el recurso será la MAE de la entidad que ejerce tuición, esa MAE de esa entidad que ejerce tuición no es un superior jerárquico. Eso es a lo que yo quisiera llegar. En otras palabras, el ministro de un ministerio X que tiene tuición sobre tal o cual entidad descentralizada no es el superior jerárquico de los directores ejecutivos de esas entidades. No es, contra lo que pudiera parecer. Otro ejemplo, digamos en el ámbito del Ministerio de Obras, ya, estamos en la administración central, ¿no? Están la ATT, están la AE, la autoridad en electricidad,
están varias de estas que regulan servicios públicos y ciertas actividades. Y la entidad que ejerce tuición sobre estas autoridades de fiscalización y control social es el ministro de Obras. Pero el ministro de Obras no es el superior jerárquico. No, pero está resolviendo el recurso agotando las sedas. Puede ser, pero no es el superior jerárquico. Porque si fuese superior jerárquico, eventualmente el ministro de Obras podría decidir, voy a delegar, ya sé, en el director ejecutivo de la ATT, en telecomunicaciones y transportes. Y eso no podría hacerlo, porque es una entidad descentralizada. Y una entidad descentralizada tiene una máxima autoridad ejecutiva. Entonces, desde el momento en que es autoridad ejecutiva, no es pues el inferior jerárquico de alguien. Ese es el punto. Entonces, estas son cuestiones jurídicas que hacen a la estructura organizacional y al entendimiento, debieran contribuir al entendimiento de cómo opera la dinámica de los recursos administrativos. Bueno, no sé si sobre eso tienen todavía alguna duda. Vayamos más adelante. Dice, en el caso de los gobiernos autónomos municipales, los recursos administrativos de impugnación interpuestos serán resueltos por el Consejo Municipal. A ver, un gobierno municipal o un gobierno departamental son como el actual gobierno central. Por eso es que yo vengo insistiéndoles con bastante reiteración en que no hay una administración pública, sino que hay al menos 1, 2, 3, 4, 5 administraciones públicas. Hay una administración pública central o nacional. Y luego hay 4 administraciones públicas que corresponden a otros tantos gobiernos, pero son gobiernos subnacionales. Esta estructura así establecida, en la que hay un gobierno nacional o central y hay gobiernos departamental, local, regional y de las autonomías indígenas, originarias, campesinas, en total 5, y por eso son 5 administraciones, es el resultado de la descentralización político-administrativa que ha operado a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de febrero de 2009. Más antes, ¿no?, había una sola administración. Entonces, ¿no?, el presidente de la República nombraba al prefecto. Bueno, se avanzó en los últimos años, se exigió que el prefecto inclusive sea elegido a través del voto popular. Pero hubo un momento en que inclusive, siendo elegido a través del voto popular, las primeras elecciones, las primeras convocatorias a elecciones para elegir al prefecto, antes de 2009 estoy hablando, ¿no? Entonces, se elegía a él y al presidente, porque era todavía un estado unitario, entonces lo designaba como prefecto. Desde 2009, desde la Constitución vigente, la Constitución actual, entonces, ¿no?, son diversos niveles de gobierno. Ahora, ¿qué ocurre? Ya yendo al punto que aquí nos interesa. Presentado un recurso administrativo de impugnación, porque el Ejecutivo es el que ha, digamos, nos daremos el ejemplo del gobierno autónomo municipal de Tarija, digamos, ¿no? Entonces, estamos en el gobierno autónomo municipal de Tarija, porque creo que hay compañeros que están en Tarija, ¿no es cierto? ¿Quién está en Tarija? ¿Alguien me dijo alguna vez que estaba en Tarija? ¿O que viene o sigue las clases desde Tarija? ¿Quién de ustedes es? Seleni, doctor, yo soy desde Tarija. Alejandra, ¿usted es de Tarija? Ya, bueno, ya. Entonces, estamos en Tarija. Se presenta el recurso administrativo de impugnación contra, digamos, la adjudicación que hubiese hecho el Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal allá en Tarija. Entonces, como son niveles de gobierno,
Entonces, ¿quién ha de resolver? Dice aquí esta norma. Resolverá, dice, el Consejo Municipal. Entonces pasa del Ejecutivo, ¿no?, al órgano deliberante, que es el Consejo Municipal, y este es el que ha de resolver. Lo mismo ocurre a nivel del gobierno departamental. Fíjense, en las asambleas departamentales y regionales, ¿no?, los recursos administrativos de impugnación interpuestos serán resueltos por el RAA. ¿Quién es el RAA? No, creo que les he dado ya la respuesta. ¿Qué había sido RAA? Responsable administrativo Responsable de la administrativo. asamblea. Responsable administrativo. ¿De la qué, pero? De la asamblea. Eso, muy bien, no sé, Oara, no sé quién fue, es el responsable administrativo de la asamblea, porque en el gobierno local o municipal no hay una asamblea. ¿Qué hay? Hay un consejo, no es consejo con S, sino es consejo con C, ¿no? El consejo con S es un órgano consultivo. El consejo con C es un órgano deliberante a nivel municipal. Bueno, entonces en las asambleas departamentales y regionales, cuando hay un gobierno departamental, cuando hay un gobierno regional, entonces dice, estos recursos administrativos serán resueltos por el responsable administrativo de la asamblea. Es decir, en el órgano deliberante, esta vez ya estamos ante la asamblea departamental, ¿no? Entonces, el responsable administrativo de la asamblea, el que tiene mayor jerarquía, digamos, dentro de la unidad administrativa, el que está a cargo de las contrataciones propias de la asamblea, él será el que resuelva el recurso administrativo de impugnación. Entonces, dice más adelante, cuando por la estructura de estas asambleas departamentales o regionales, el responsable administrativo de la asamblea asuma las funciones de RPC y o RPA, los recursos administrativos de impugnación serán resueltos por la directiva de esa asamblea. Ahora la figura es distinta. Ahora ya estamos dentro de la misma asamblea. Miren ustedes, ya no es un órgano ejecutivo, estamos en el órgano deliberante, estamos en la asamblea. La asamblea también contrata, así como el legislativo también hace contrataciones, adjudica la provisión de material de escritorio, contrata una secretaria, un consultor en línea, ¿no? Entonces, eso mismo hace nuestra asamblea legislativa. La misma idea la tenemos aquí, en las asambleas departamentales y regionales. Entonces, si el responsable administrativo de la asamblea ha estado actuando como RPC o RPA, entonces, ¿quién ha de resolver, entre comillas, el superior? Superior a él será, ¿no?, la directiva de la asamblea departamental o regional. No sé si esta idea quedó clara, porque la redacción no es lo suficientemente precisa o quizás puede llevar a confusión. ¿Está claro quién resuelve? Si ustedes se fijan, está operando lo que en derecho administrativo se llaman relaciones de coordinación institucional para el ejercicio de determinadas tareas, en este caso la resolución de recursos. Pero lo importante es que aquí se advierta que no es la misma autoridad que emitió la decisión la que resuelve el recurso, sino que es alguien reputado órgano superior, pero reputado órgano superior principalmente porque ha de resolver el recurso, ha de revisar las actuaciones en el, entre comillas, proceso de contratación. Esa es la idea. Entonces vean cuán sui generis, especialmente vean los abogados, ¿no?, es la tramitación
del recurso administrativo de impugnación, ¿no?, en contraste con lo que tenemos en la ley del procedimiento administrativo. Ahora, en lo que sí son iguales, vayamos al parágrafo segundo aquí. Los recursos administrativos de impugnación deberán presentarse a. Una cosa es resolver el recurso y otra cosa es recibir el recurso. ¿Ante quién presentamos? Un ejemplo, como siempre, nos puede dar la respuesta o nos puede aclarar la figura. Supongamos, ¿no?, que estamos al interior de esa asamblea departamental, ¿no?, y en esa asamblea departamental, ¿no?, el RAA, el responsable administrativo de esa asamblea, ha actuado como RPC, ha asumido esas funciones por delegación que le ha hecho la directiva de la asamblea. Miren qué interesante esa es la figura, ¿no? Si ese RPC o ese RPA ha emitido la resolución objeto de la impugnación, entonces el recurso se lo presenta ante él, no se lo presenta, o no debiera presentarse ante la directiva, sino ante el RPC o el RPA, es decir, ante la misma autoridad que emitió la decisión. Volvamos ahora al Ejecutivo y volvamos a nuestro típico ejemplo, por ejemplo, en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, o si ustedes quieren, manejémonos en el gobierno departamental. Estábamos tomando el ejemplo de Tarija, ¿no? Entonces, el gobernador de Tarija, supongamos que el gobernador de Tarija ha nombrado RPC a X funcionario, y ese X funcionario en su calidad de RPC ha emitido, ¿no?, una resolución administrativa adjudicando X. Entonces, si van a impugnar los que han sido desfavorecidos, y obviamente tienen que tener argumentos para impugnarlo, ¿ante quién presentan? Le hacen llegar su recurso administrativo de impugnación, ¿ante el gobernador o ante este RPC o RPA? RPC. Muy bien, ante ese RPC. La pregunta, a ver, muchos abogados creen que es muy fácil el derecho administrativo y bueno, no estoy queriendo ponerlos mal, pero para que vean que las cosas no son a veces como parece que son. Supongamos que se presentara de manera errónea el recurso. El que está impugnando dice, como va a resolver, digamos, la directiva de la asamblea, lo llevaré directamente ante la directiva de la asamblea. Supongamos que ustedes están asesorando a la directiva de la asamblea. Si son abogados, la pregunta es para los abogados. ¿Qué hacer? ¿Qué le dicen? Le dicen, usted no puede presentar ante la directiva y más bien tiene que presentarlo ante la autoridad que le ha dictado esa resolución que usted está reclamando. ¿Cómo resuelven la figura, estimados diplomantes? O le ponen cargo y... Yo pienso, doctor, que se debería remitir, ¿no?, a la RPC o a la RPA que ha emitido la resolución, esto por el principio constitucional de acceso, ¿no?, a la justicia. ¿Quién me ha respondido? Wilder, ¿no? Remberto. Remberto. Remberto, ¿usted es abogado? Sí, doctor, ya por segunda vez le estoy diciendo que sí soy abogado. No, es que no tengo muy buena la memoria, perdóneme, Remberto. Remberto tiene toda la razón. Remberto dice, debiera, ¿no?, hacerse el cargo y luego por cuerda separada o internamente derivar el recurso ante quien
ha emitido, pero ¿para qué? Para que él haga llegar esta vez a la directiva todo el expediente, no es para otra cosa. Entonces, les pongo una hipótesis, ¿no? Supongamos que son las 6:25, es el último día para presentarse el recurso, y llega el administrado que quiere presentar su recurso y se equivoca porque en lugar de ir donde el RPC, el RPA presenta ante la directiva misma de esa asamblea departamental, allá en Tarija, no conocía. Y entonces, si se le dice, oiga, no tiene que presentarlo aquí, porque dice la norma que se tiene que presentar ante el RPC o el RPA. Aquí es la directiva de la asamblea. Lo lógico que nos va a decir el administrado es, oiga, pero ya no me va a dar tiempo, porque en 5 minutos más se agota la posibilidad de presentar ese recurso. Les cuento que me ha ocurrido a mí. Mi cliente, ¿no? Creyendo que lo hacía mejor, era directo, pero yo le he dicho que vaya directo ante la misma autoridad. Es que yo leí que claro, como va a resolver el recurso el superior en grado, entonces, bueno, pues, y le habían dicho justamente eso, ¿no? Le dijeron que no podía presentar ahí en la directiva y que tenía que hacerlo ante el RPC y no le quisieron cargar el recurso. Entonces, cuando al día siguiente, cuando no me contó eso mi cliente, cuando al día siguiente fue donde el RPC, el RPA, ¿no? Le dijeron, lo siento, está usted presentando extemporáneamente, ya se ha vencido el tiempo. Costó Dios y su ayuda, ¿no? El hacerles entender. Ahora le respondo a Remberto, que por el principio de informalismo corresponde enrutar el trámite a las autoridades que hubiesen recibido errónea o equívocamente el recurso. Inclusive, pudiese ser que no se presente con el nombre de recurso administrativo de impugnación, que pongan apelo. Aún así, con términos equivocados, no pueden rechazarle. Inclusive podría ser que haya puesto como autoridad a la que dirige su recurso, haya puesto señor presidente o señor líder de la asamblea. Ya, no existe eso, ¿no? Es quien quiere recibir. De igual manera, en aplicación del principio del informalismo. Fíjense ustedes que estas cuestiones no están aquí señaladas. ¿Dónde tenemos que verlas? En la norma supletoria, en la norma general, que es la ley del procedimiento administrativo. Entonces, me alegra que Remberto tenga las ideas tan claras, pero en rigor, digamos, ya en estricta aplicación de las categorías propias del derecho procesal administrativo, es precisamente en la aplicación del principio de informalismo que se dan estas soluciones que les he hecho notar. Por eso dice, los recursos, sí, dígame. Perdón, también tal vez de repente se puede aplicar los principios constitucionales de que la verdad material o lo material se debe sobreponer a lo formal, ¿no? También los principios pro acción y pro homini, ¿no? Bajo esos principios, sí, necesariamente se debe admitir nomás y tramitar los recursos que se presenten. Es que esos no son los principios que, digamos, tendrían que ser invocados, sino que tendría que ser el principio, justamente el principio del informalismo. Para ello, sería bueno que usted revise el 119, el artículo 119 del reglamento de la ley del procedimiento administrativo, y creo que es el 42 o 41 de la misma ley del procedimiento administrativo. Pero en el 119, por ejemplo, está el caso específico de quien presenta erróneamente o faltando inclusive algunos documentos, ¿no? Y lo que en el ámbito judicial
sería fatal, porque ahí el recurso se perdería irremediablemente, lo que no sucede en sede administrativa. Entonces, el principio exacto, mi querido diplomante, colega, es el principio del informalismo. El de la verdad material se aplica en otro tipo de circunstancias, digamos, ¿no? Pero aquí específicamente es el principio del informalismo, que es a favor del administrado. Muy bien. Entonces, los recursos administrativos de impugnación deben presentarse, como hemos dicho, ante el RPC o RPA que emitió la resolución. ¿Y quién debe de remitir en el plazo de 2 días? Ante la máxima autoridad ejecutiva del ministerio, de la entidad que ejerce función, o el responsable administrativo de la asamblea, según corresponda los recursos administrativos interpuestos. Y miren, y los antecedentes del proceso de contratación, todo el expediente tiene que ir, y tiene para esos 2 días. Por eso es que si estamos nosotros en la directiva y vemos que está presentando erróneamente ante la directiva, cuando debería hacerlo ante el RPC, le ponemos la hora, damos el cargo. El trámite no se interrumpe, se le pone fecha y hora, se le pone el cargo. Y el señor se va a su casa y nosotros internamente sobre la marcha le mandamos al RPC o el RPA, porque él tiene 2 días para remitir, ¿no? Incluso el expediente completo, tal como aquí está señalado en el parágrafo 2, ¿no? Entonces, enrutan las autoridades los trámites mal dirigidos, equivocadamente señalados, etcétera, ¿no? En aplicación, vuelvo a reiterar, del principio del informalismo, artículo 4, ¿no?, de la ley del procedimiento administrativo. Doctor, una preguntita, perdón. ¿Qué llegaría a suceder si, digamos, ante la autoridad equivocada que se haya presentado el recurso, rechaza? No sé si existe la figura como en materia judicial la compulsa. No, no la hay, pero eso tendría, o sea, si rechaza, está incurriendo en una manifiesta ilegalidad. Yo me acuerdo que ese problema lo tuve también cuando todavía estábamos con prefectos, justamente en la Gobernación de La Paz, ¿no? Y igual, en otro caso, bueno, eso ya era culpa de mi bufete, porque el procurador era muy inexperto y creyéndolo hacerlo mejor, fue directamente a donde el prefecto, bueno. Entonces, ahí uno tiene que ocurrir en queja, ¿no? Ya estaba vigente, menos mal, la ley del procedimiento administrativo, y me costó bastante el que puedan entender, incluso ocurrir en queja ante transparencia, porque desconocían la ley del procedimiento administrativo y su reglamento. Y bueno, parece que el anuncio de un amparo constitucional, porque yo llegué a pedí, ya estaba yo decidido a presentar el amparo constitucional. Yo tenía más miedo que ellos, porque yo decía, los del amparo no van a entender, van a creer que es lo mismo que en un juzgado, ¿no? Que si en un juzgado, a ver, que usted presente su recurso de apelación en el juzgado de al lado, ¿sirve? No sirve, ¿no es cierto? Ha perdido la oportunidad de presentar su apelación, ¿no? En cambio, en sede administrativa no es así. Entonces, yo tenía miedo, decía, no me van a entender, pero parece que el anuncio, bueno, y como yo ya soy profesor viejo, la mitad de los abogados aquí en La Paz, por lo menos, han estado en los cursos de Derecho Administrativo, en la FPP, en la EMI, etcétera, y entonces más o menos me conocen. Así que seguramente dijeron, este doctor, este señorcito nos va a hacer mucho lío, le pondremos la fecha y el día como si hubiera presentado oportunamente, y solamente de esa manera se pudo superar ese trance. Bien. Doctor. Sí. Una consulta, Wilder le habla. Wilder, dígame. Este principio de informalidad, digamos, es aplicable, formalismo. Digamos, de formalismo, es aplicable igual para
para, digamos, necesariamente sea cualquier tipo que no sea, digamos, un recurso de impugnación, puede ser algún informe, algún documento que se presenta erróneamente a la unidad que no corresponda. Sí. A ver, es para todo tipo de trámite. Eso está en la ley del procedimiento administrativo. Entonces, por ejemplo, cuando estudiamos los principios en el derecho administrativo, los principios generales del derecho en el derecho administrativo, yo tengo necesariamente que referirme, tengo que hacer el desarrollo de todo el artículo 4 de la ley del procedimiento administrativo. Y ahí está el principio del informalismo. Y para los trámites en general es el 40 o 42. A ver si me permiten, veré si puedo abrirlo. Ley del procedimiento administrativo, número 2341. ¿Están viendo la ley del procedimiento administrativo? ¿Se ve? He abierto. No, doctor. No, no se ve. Ahora, Ahora sí. ya. Bueno, entonces, herramienta mano. Voy a ir, aquí está en el artículo 4, principios generales, está en el L, principio de informalismo. Dice, la inobservancia de exigencias formales no esenciales. Aquí hay un error, yo les explico siempre, de exigencias formales esenciales. Por ejemplo, no presentó el poder. Pajarito Producciones. Y dice, a nombre de Pajarito Producciones SRL, presento el recurso X. Ya. Y el poder no ha presentado. En un juzgado nunca nos van a aceptar aquello. Va a correr en traslado y nuestra parte contraria nos ha de tirar pues con bombas y con todo, se van a reír de nosotros, ¿no es cierto? En cambio, en sede administrativa no es así. Entonces, ¿qué tendrá que hacerse? Concede en 5 días. Entonces, hay diversas manifestaciones, ¿no?, del principio del informalismo. Y lo que quería hacerles notar era, está aquí en el 40 y... Esto, miren el 42 y el 43. Calificación del procedimiento. El órgano administrativo calificará y determinará el procedimiento que corresponda. Aún, dice, aquí después de esta coma, aún si las partes, aún, debe incluirse la palabra aún. Yo he estado, así de viejo soy, yo he estado cuando han presentado los consultores, primero fueron unos españoles y luego unos argentinos, ¿no? Un español y unos argentinos. Y aquí hay un error, debió estar aquí la palabra aún. Aún si las partes incurrieran en error en su aplicación, han presentado ante quien no debían, o en la designación, en lugar de poner recurso de tal cosa, le han puesto apela, se muestra inconforme, cualquier cosa, ¿no? O incluso se dirigen a la autoridad de una manera equivocada. Yo me acuerdo, les cuento simplemente como una anécdota, que me parece esto que tenemos nosotros que conocer, porque en más de algún caso nos vamos a ver en una situación similar. Un día yo tengo mi bufete en la calle Anacocha, en La Paz, es una calle céntrica y está justo a la vuelta de la fiscalía, de los juzgados y a una cuadra de la Plaza Murillo. Y entonces le mando a mi procurador a que tenía que presentar ante tránsito un memorial. Y esto fue hace unos 2 años atrás. Entonces le digo, apúrate porque son las 6:20, cuidado que se cierre tránsito, así que anda y presenta el memorial. Y va a la carrera, baja las 2 cuadras
y me telefoné de allí. Doctor, me dice, no me están aceptando el memorial. ¿Pero por qué? ¿No? Porque en lugar de decir, como era Dirección Nacional de Tránsito u Oficina de Tránsito, algo así, yo había puesto no sé qué cosa. Y dice que está mal dirigida y por tanto no le pueden admitir, no van a admitir el memorial. Uy, he bajado, he hecho así con mis pocos cabellos por volando, y he entrado a tránsito con ganas de hacer el escándalo, porque dice justamente, ¿no?, que las autoridades determinarán el procedimiento que corresponda, aun si las partes incurrieran en error en su designación o aplicación. Y bueno, ahí mi procurador me dice, así señalándome con el dedo, ella es, como uno, ella es la que no quiere recibir. Y me acerco, se da la vuelta, y había sido una exalumna. Doctorcito, qué gusto verlo, ¿qué lo trae por aquí? Vengo con este memorial. Ay, doctor, ya está bien, yo le voy a poner la hora y la presentación. Les pregunto, ¿está bien eso? O sea, por mí lo ha hecho, pero si no hubiese sido yo, le hubiera rechazado. ¿Está bien? No está bien, ¿no es cierto? Entonces, ahí se ve claramente el error en el que han incurrido o en el que incurren nuestras autoridades. Pareciera que es una cuestión menor. Alguien hizo hace un momento, creo que Humberto, ¿no? No sé si ustedes llegaron a conocer este tema, y con esto ya les termino de redondear el punto. Resulta que cuando se dicta la ley 027 y se crea el Tribunal Constitucional Plurinacional, porque antes había el Tribunal Constitucional, bueno, era la ley 1836 que lo creó, etc. Entonces, habían varios trámites que habían ido ya en consulta ante el Tribunal Constitucional. Yo tenía como unos 2 o 3 recursos que había planteado y que estaban en consulta ya, y que yo estaba impugnando la decisión, que aquí me habían negado un amparo o un habeas corpus, algo de eso. Y entonces el Tribunal Constitucional Plurinacional se reúne por la primera vez, porque se dictó la ley 027, y dice, todos los procesos y los trámites, los memoriales que vengan con el encabezamiento Tribunal Constitucional y no Tribunal Constitucional Plurinacional, deben volver a presentar, se los tiene como no presentados. ¿Qué tal? Esto hay que volver a hacer mi memorial. En ese entonces, yo estaba en muy buenas relaciones con el que era el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, que después llegó a ser procurador y ministro de Justicia. Y claro, a él yo lo conozco de otro lado, no lo conozco de la política, porque sus hermanas eran amigas de la mía. Entonces, Héctor le dijo, esta barbaridad han hecho en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Uy, qué iniquidad. Ya no hagamos más escándalo, Wilson. Sabes que yo me voy a encargar de ver una solución a fondo, porque no puede ser que hagan ese tipo de cosas. Y ese fue el origen por el que se ha dictado el Código Procesal Constitucional, que incorpora el principio del informalismo. Incorpora el principio del informalismo, y desde ese entonces varios de los criterios de admisión de recursos constitucionales, ahora se llaman acciones, ¿no?, han cambiado y se han sujetado al principio del informalismo. Entonces, calificación del procedimiento, subsanación de defectos, lo que nos preguntaba, creo que Wilder hace un momento, la solicitud de iniciación del procedimiento. Si la solicitud no reúne, dice, todos los requisitos legales esenciales, entonces se les requerirá al interesado para que un plazo no superior a 5 días subsane la deficiencia o acompañe los documentos necesarios. Entonces el trámite no se suspende, sigue, se le da un plazo para que pueda terminar de cumplimentar lo que falta. Bueno, esto es en lo que toca
a nuestros procedimientos en general. Volvamos a nuestra... No, esta no es. A las normas básicas. ¿Están viendo ahora las normas básicas, por favor? No, Se ven las normas. Su bibliografía, ¿Perdón? No, no se ve, doctor. No se ve. Pero qué raro, a ver, un segundito. Ahora sí. Ahora sí. Estas son las normas básicas. Artículo 93, formalidades para la presentación. ¿Está bien? ¿Se ve? Sí, se ve, doctor. Ya, entonces, ya. Otra de las formalidades. El recurso administrativo de impugnación será presentado, miren, por escrito. Por escrito. Una pregunta que les hago, porque esta es materia, obviamente que es más propia para nuestros colegas abogados, pero tienen que tener todos los demás, ¿no? La figura clara. ¿Qué pasa si se presenta un analfabeto? Bueno, ahora ya no hay analfabetos. Yo todavía he conocido el tiempo en que había que presentar memoriales con digitales, ya muy pocos son los que no saben escribir o por lo menos hacer su firma, ¿no? Presentaban con sus dedos, había que batallar con este tipo de cosas. Entonces dice, será presentado por escrito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Cómo resuelven ustedes la figura? Especialmente abogados, les digo, si aparece un analfabeto y dice, quiero impugnar, pero no sé qué hacer. ¿Qué le decimos? Que se vaya a su casa, se consigue un abogado. ¿Qué es lo que le tendríamos que decir? O no damos solución. Doctor, de repente aplicar un poco por analogía las normas del Código Civil, ¿no? De repente que deje su huella digital, un testigo a ruego, o como se trata también de derecho administrativo de un sistema informal o regido por el principio de informalidad, simplemente su huella digital, ¿no? Informalismo, sí, perdón. Permitir que deje su Pero huella aquí dice digital. presentado por escrito, fíjense ustedes, ese es el problema. Bueno, no está aquí y tampoco está en la ley. La idea es, tómele declaración, ¿no? Yo he trabajado bastantes años y justamente en la ATT y en alguna ocasión llegó alguien que era analfabeto y era una radio comunitaria de no sé dónde y había venido solamente por el día. Entonces me dice, yo ya estaba de director jurídico, en el tiempo en que para ser jurídico había que pasar muchos años, ¿no? Antes de poder acceder a esas funciones. Y bueno, entonces me dice la secretaria, hay un señor que no sabe qué hacer, está bien conflictuado ahí afuera, hay un recurso que dice que se le vence, entonces yo lo eché pasar y él no podía ni hablar ni escribir. Y a uno de los abogados, yo le dije, tómale levanta acta para que se cumpla la formalidad para la presentación, no la podemos desconocer, tiene que ser por escrito, no puede ser con sus digitales. Entonces, esa es una solución, digamos, creativa. Entonces, de esa manera pudo correr su trámite, ¿no? Y ya ven ustedes que las otras especificaciones
¿no? Ya no reviste mayor dificultad, ¿no? Identificación del recurrente o en su caso el poder, dice, ¿no? Menos mal aquí no le han puesto poder legal, porque eso es un error, ya se les ha aclarado a ustedes, basta con que digan poder, punto. Documentación en calidad de prueba, ¿no? Y además desarrollar las consideraciones, argumentaciones u observaciones. Esto es importante. Ya estamos casi sobre la hora, tenemos todavía algunos minutos, pero yo quisiera detenerme en este punto. Aquí dice, puede presentar las consideraciones, argumentaciones u observaciones. En ese sentido, las normas básicas pueden entenderse como un tanto más laxas. En la ley del procedimiento administrativo, esto no podría ir. En la ley del procedimiento administrativo, el 58 o 59 dice, establece que deben ser presentados, ¿no?, de manera fundamentada los recursos administrativos de las nulidades. ¿Qué está exigiendo? Pero yo les estoy haciendo saber que si aplicáramos la ley del procedimiento administrativo, esto no vale. Afortunadamente aquí sí vale, ¿no? Entonces, no es que pueden presentar en la ley del procedimiento administrativo. Se perdió mi señal, ¿no? Así es, doctor. Ya. Entonces ya he repuesto. Entonces, aquí si quieren pueden acompañar argumentos. En la ley del procedimiento administrativo tienen que fundamentar. Eso es otra de las exigencias formales. Es decir, el principio del informalismo ya no llega a tanto. Tiene límites el principio del informalismo. Por ejemplo, uno de ellos es presentar por escrito. Otro, presentar dentro de los plazos. Y en la ley del procedimiento administrativo, no aquí, insisto, tiene que fundamentar. Aquí no, aquí es optativo. ¿Alguna duda antes de ingresar a ver las reglas sobre notificaciones y comunicaciones? Miren que hemos dicho hace un momento, o acabo de decir, que el principio del informalismo tiene como techo los requisitos a la hora de impugnar. Eso es lo que se enseña ya en las maestrías, en los cursos de alta especialización en Derecho Administrativo. Entonces, fíjense ustedes, requisitos para la presentación, me estoy adelantando al 95. El recurso administrativo será interpuesto ante el RPC o el RPA que emitió esa decisión objeto de impugnación. Y miren ustedes cómo está señalado. En el plazo perentorio porque ha de perimir, perentorio, ha de extinguirse, fatal. Ya, es lo mismo. Lo que pasa es que están repitiendo términos que expresan la misma idea, ¿no? Perentorio o fatal, va a caducar la posibilidad de impugnar. E improrrogable, este es un plazo fatal e improrrogable de 3 días, a partir, dice, de la fecha de publicación de la resolución impugnable en el SICOMES. Entonces, miren ustedes cómo están operando los mecanismos. Esta es, a mi juicio, una disposición discutible. Discutible en cuanto a su constitucionalidad,
porque claro, no la ha redactado alguien con formación jurídica. Y dice, a partir de los 3 días computables, a partir, perdón, de la fecha de publicación de la resolución en el SICOE. Nosotros sabemos del día siguiente hábil al día en que se ha publicado. Entonces, este es un error, ¿no? Esto debiera ser entendido, ¿no? Con un criterio más amplio. Ya uno de ustedes me gustó que hizo la invocación, ¿no? Indubio pro acciones o pro homine, ¿no? Que es el indubio pro reo, que se conoce en materia de materia laboral. Miren, si el recurso administrativo de impugnación es interpuesto fuera del plazo, no se considera y será oponente. Y otra vez, entonces uno de los requisitos formales, el plazo, Cortado, doctor. otro de los requisitos, ya no sé qué hacer. Es que si corto mi imagen, ¿cómo está ahora lo que estoy hablando? Está más, sigue entrecortado. Está mejor, está mejor. Ya. Aquí está lo de la garantía. Puede ser una boleta de garantía o boleta de garantía a primer requerimiento. Y el monto de la garantía, aquí está. Si es que se aprobó el DBC y contra esa resolución estamos impugnando el equivalente al 1% del precio referencial. Contra la resolución de adjudicación o contra la resolución administrativa de declaratoria desierta, el 1% del monto de la propuesta. Y ahí nos dan las pautas cómo hay que calcular, ¿no? Entonces, es manifiestamente inconstitucional. Estamos todavía en el trance en que hay que presentarla, mientras tanto no se haya dictado una sentencia constitucional que sí es vinculante para que en lo sucesivo ya no se aplique esta exigencia, ¿no? Porque esto es un encarecimiento de un derecho que se tiene, que es fundamental, el de impugnar las decisiones del poder público o del poder político. Además, estamos hablando de las notificaciones realizadas vía electrónica. Bueno, aquí está con castellano de maltratado. Serán realizadas vía correo electrónico. La vía no es vía correo electrónico, vía correo electrónico, bueno, y o fax, y a través del SICOES, debiéndose publicar una copia de las mismas en la mesa de partes. Creo que ya en su momento, ya nos hemos preguntado, ¿no? ¿Dónde está la mesa de partes? ¿Cuál es la mesa de partes? Es efectivamente una mesa de 4 patas, de 3 patas, de 5 patas. ¿Cómo es la mesa de partes?
estimados participantes, porque hemos hablado de eso en un módulo anterior. Es la mesa de partes. Una vidriera, una transparente, un transparente. Eso, muy bien, Roberto, ¿no? Creo que es Sí. usted. Sí, Ya. sí, doctor, sí, doctor. Entonces, en el transparente, en la vitrina, ¿no? Donde están los anuncios a la entrada de esa repartición, es la mesa de partes. Entonces, una copia de la notificación tiene que estar en la mesa de partes. Por ello es que el proponente y o recurrente deberá señalar la dirección de correo electrónico y o fax. Pregunta. ¿Se podría hacer una notificación a WhatsApp? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí, doctor. Si se ha cumplido con el objetivo de la notificación y no ha hecho ninguna objeción, yo creo que sí se podría. Porque el objetivo de la notificación es hacer conocer, ¿no?, a la parte, independientemente de formalidades. No está establecida la norma, doctor, no sé si se puede. Aquí no dice, ¿no es cierto? Pero Johnny dice cómo el criterio debiera ser. Porque fíjense ustedes, dice dirección de correo electrónico y o fax. ¿Siguen ustedes empleando fax? ¿Alguien emplea fax? Creo que nadie, ¿no, doctor? ¿Ya? Ya Ya no se hay. maneja. Claro, Se pues, usa poco. en algunas oficinas quizás Poco. todavía haya fax. Muy poco, y es extraordinario, ¿no? Ahora, yo les pregunto a ustedes, porque esta es una cuestión que yo la veía en un curso de capacitación, fíjense, en impuestos nacionales. Era sobre procedimientos tributarios. Y entonces ellos se mostraron muy orgullosos que estaban con la asistencia de AGT, que esto fue el año pasado, más o menos por febrero, marzo del año pasado. Estaban muy orgullosos y decían, orgullosos de sus avances, y decían hasta el 2023-24, todos los procedimientos en el ámbito tributario van a estar ya, van a ser electrónicos. Los formularios, todos absolutamente van a ser. E inclusive se va a seguir el mismo ritmo de lo que actualmente está ocurriendo en la Unión Europea, que se prevé que hasta el 2023 ya no haya ningún país en la Unión Europea que no tenga todos sus trámites administrativos, lo que se llama electronificados. Bueno, entonces yo les preguntaba, ¿y por qué dice aquí correo electrónico? Las notificaciones, ¿por qué no dice WhatsApp? Y me dijeron, antes que les responda lo que me dijeron, les hago ahora la pregunta. Roberto, Johnny, Wilder, ¿cuántas veces al día ven su correo electrónico? Yo una vez a la semana, doc. Yo, sinceramente. Casi ¿Es cierto? A veces, a veces. A veces, raro. Muy antiguo. El WhatsApp es cada minuto. Seleni, ¿cuántas veces ve usted al día su correo electrónico? A la semana, doctor, unas 2 veces. Ya. ¿Y su WhatsApp cuántas veces ve Seleni? ¿Y su Facebook? Ay, Yo apostaría eso que está viendo ahora mismo su Facebook, ¿no es cierto? Es que es así. no, el WhatsApp. Es así, ¿no es cierto? Entonces, allí en impuestos me decían, es que el WhatsApp es para otra cosa. O sea, como si el WhatsApp fuera para mandar chismes, chicas, no sé, pues. O sea, WhatsApp es mensajería, punto. Que nosotros la empleemos para recibir las noticias del barrio,
para tener un grupo del Pasanacu y otra cosa es diferente, pero WhatsApp es mensajería. Entonces, ¿para qué poner dirección de correo electrónico? Si ustedes mismos me están diciendo 2 veces a la semana será que veo mi correo electrónico. En cambio, en WhatsApp lo vemos todo el rato. Facebook ya ni qué se diga. Estamos poniendo like, no, dislike, no sé qué, ¿no? Porque así es la dinámica de nuestras relaciones sociales a través de Internet. Entonces, ese es un error que hay que corregir. Y esa vez les dije, me parece que no está bien esto que ustedes pongan correo electrónico y ponen e-fax, como si fuese algo actual. Ya nadie utiliza fax. Mi esposa se graduó de operadora, ya vamos a acabar, telexista. ¿Alguno de ustedes sabe siquiera lo que es telex? Apostaría que nadie sabe lo que es telex. No. Claro, era el equivalente de lo que era el fax, pero en 1905, bueno, pobre mi esposa, menos mal no me está escuchando, y entonces era una maquinita que mandaba mensajes y como se seguía el código binario, iba perforando una cinta, y entonces se llenaba, la maquinita llenaba así como mistura, ¿no? Como unos puntitos blancos, porque... Y para aprender a manejar eso había que seguir un curso, y ella tenía su título, operadora telexista. Ya hace unos 5 o 10 años dijo, no, ya no voy a poner mi título aquí en mi escritorio, donde yo estoy ahora, porque voy a decir que antiguo es esta señora que ha sido operadora telexista, poco menos que le ayudó a Eva a hacer el primer plato de sopa de maní. Entonces lo ha quitado, pero así era. Entonces son anacronismos. Bien, señores, vamos a terminar esto y nos vamos, ¿no? El comprobante de envío incorporado al expediente del proceso de contratación, del envío, dice, de la comunicación, acreditará la notificación y o comunicación. Entonces, bastará, ¿creen ustedes, un screenshot a la pantalla? Porque inclusive en WhatsApp nosotros sabemos, ¿no?, si alguien ha visto el mensaje. Entonces, ¿creen ustedes que son absolutamente fiables, que no hay por qué dudar y tal sobre estos mecanismos de comprobación de la comunicación procesal? ¿O qué es lo que opinan ustedes? ¿No opinan nada? Hugo Charque, usted no nos dice nada. ¿Qué opina, Hugo? Hugo. No está Hugo Charca. Que conste que no está Hugo Charca. Carla Gutiérrez. No Doctor. está Carla. Bueno, por favor. Doctor. Sí, sí. Sí, aquí Ya, me encuentro. ya. ¿Qué opina usted? Sobre la captura, me dice. Sí, un screenshot. ¿Le parece que está bien o confiaría usted o cree que habría que exigir otros mecanismos que acrediten que se ha hecho la comunicación? Miren que Podría son valer. preguntas Yo creo, sinceramente, que es suficiente. Hasta ahora no he visto que alguien diga, no, me han falsificado, no, yo no he recibido, que no sé qué. Sé que hay técnicamente la posibilidad de poder falsear esos datos, pero yo la verdad es que no he visto que se hubiesen suscitado problemas en ese sentido. Voy a tomar lista para irnos, señores, porque no está entre nosotros
la licenciada Karen Gutiérrez. Johnny Limón está, Roberto Ayllón está, Sereni Velarde me respondió, Wilder habló, Carla nos dijo algo. La unidad virtual, por favor, de la unidad virtual, para evitar el tomar asistencia, si pudiesen registrar a partir del... Dejaré de compartir a partir de la lista de participantes. Eliana Conde está. Presente, doctor. Milton Campos. Presente, doctor. Albert. Presente, doctor. César Choquehuanca. Presente, doctor. Claudia Maldonado. Presente, doctor. Daniel Chávez. Presente, doctor. Conde. Eliana. Presente, doctor. Eliana? Por favor. Presente. Ya, está bien. Ya. Hugo Charca parece que no está definitivamente. Gabriela Torres. Doctor, le habla Hugo, perdón, mi micrófono estaba mal, doctor, lo estaba llegando, le mando un mensaje, gracias. Hola. Ya. Hola. Sí, sí. Gabriela Torres, doctor. Ya, Gabriel. Está bien, Hugo había estado, efectivamente. Hernán Alexis. Presente, doctor. Sí. Jesús Williams Ibáñez. Presente, doctor, ¿cómo está? Ya, Johnny Limón está. José Antonio Copa. Presente, doctor. Karina Pamela. Presente, doctor. Bueno, Luz Anagua debe estar, ella es muy buena alumna. Presente, un gusto doctor. saludarla. Obviamente, la saludo, Luz. Milton Campos, creo que ya nos dijo que estaba. Remberto está. René Valle. René Valle. Doctor, presente. Ya. Presente. Yamil Riveros. Buenas noches, doctor. Presente. Verónica. Presente, doctor. Buenas noches. Guara. Ya, eso, gracias. Guara. Presente, doctor. Creo que están todos. Entonces yo le voy a pedir a la unidad virtual. ¿Está ingeniero Suárez, por favor? Si pudiéramos tener un screenshot de los asistentes. Ya, yo ya los he puesto en la asistencia. Ya, entonces creo que están todos y eso le haré yo ya conocer a nuestra coordinadora. Muchas gracias por su presencia y nos vemos el día viernes. Les voy a hacer llegar un último video para mañana a primera hora, cosa que puedan tener ustedes en la posibilidad de revisar. Ya la parte más difícil ya hemos transitado. Entonces, simplemente el video ha de versar sobre cuestiones ya menores y en la idea de la impugnación más adelante, ¿no? Es decir, aquella parte de la ejecución de los contratos. Muchas gracias nuevamente por su atención, un gusto y que tengan ustedes un merecido descanso. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Johnny. Buenas noches. Hasta luego.